Bienvenidos una semana más a nuestro, como suelo decir siempre, nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero como también repito en cada programa, muy viva en el recuerdo de las que la conocimos y en la curiosidad de los que quieren conocerla. Ese y no otro es el objetivo de nuestras caras de Huelva. Os agradezco muy mucho la audiencia que está teniendo el programa en esta nueva temporada. Pues la página del programa, no solo la audiencia, sino la interacción, las fotografías que me habéis mandado. Lamento no recordar inclusive de una señora que me ha mandado 7 u 8 fotografías, que era de una tía suya, donde aparece hasta fotos del recreativo, no sé ni de qué año será. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuestra interacción en el programa. Y en el programa no podía faltar una de las caras más solidarias de Huelva, la cara siempre dispuesta a ayudar a los más necesitados, la cara más amable, más cercana y entregada de la Cruz Roja. Nos visitan esta semana dos representantes de la institución, por una parte su presidente durante 20 años y de otra la sabia nueva que viene a sustituir en la presidencia. Bienvenidos Juan José Blanco Barbado y Patricia Mauri Fábrega. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Diego. Bueno, para mí es una satisfacción teneros aquí porque la obra social de la Cruz Roja es tan enorme que afortunadamente el año pasado, terminando la temporada, nos cruzamos los tres aquí en los pasillos de Huelva Televisión. Digo, pero bueno, ¿cómo no he traído yo a la Cruz Roja a las caras de Huelva en 12, 13 años que llevamos aquí? Y quedamos citados para ahora y por aquí andamos. Querido Juan José, nosotros nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Naciste en Carabanchel, hay que aclarar que fuera del recinto penitenciario, y como hijo de militar estuviste residiendo pues por donde iba navegando tu padre hasta que llegó a Huelva en el año 1960. Viviste primero en la calle Alfonso XII, luego en lo que es universidad, que era Cuartel del Carmen, luego los pabellones militares. Recuérdanos cómo fue esa época tuya de recién llegada a Huelva, tus paseos hasta los maristas. Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien, porque era muy pequeñín, tenía yo 5 añitos cuando llegué a esta bendita tierra, y sí que recuerdo que fuimos a parar en primer lugar, mientras que mi padre encontraba un pabellón militar, una casa del pabellón militar, fuimos a parar a una casa de vecinos en la calle Alfonso XII, casi llegando a la estación de Sevilla, ¿no? Y sí recuerdo el patio vecino, que me lo pasaba yo allí, y creo que venía una especie de profesora que no tenía titulación, pero que nos tenía allí entretenidos con el catón y tal, y después un amigo que eché yo allí, que no me olvido de él, Salvadorín, que íbamos juntos después a hacer nuestra andanza por los alrededores de la pescadería antigua, y una señora que vendía chuchería en la esquina ya colindante con la calle principal, entonces le llamaba la calle Concepción a toda la calle, recuerda, y frente al Tupi, que vendía las chucherías, y ahí iba yo con mis 2 reales. Al lado del Tupi, te vas a acordar, al lado del Tupi había un enorme kiosco que era un terraplén y tenía una empalizada azul y blanca. Sí. Y por las mañanas, es que yo nací y viví en la acera de frente al Tupi, entonces por las mañanas vendían churros y por las tardes vendían lo que tú dices ahora, vendían chucherías, cambiaban tebeos, novelas, los pulgarcitos de aquella época. Pulgarcitos. Últimamente, ¿qué distinción más bonita? Buena gente, del Huelva Buenas Noticias. Sí, como dije en mi discurso, es la distinción que yo hubiera elegido, pero es la que más vergüenza me da. Porque, no vergüenza de que la gente te diga y te reconozca que eres buena gente, porque como uno se conoce a sí mismo, sabe que tiene unos defectos, que no es todo lo que aparenta, ¿no? Entonces sí, Patri, no me muy bonita la distinción y precioso que te diga que eres buena gente, cosa que además los años que hace que te conozco certifico que es cierto. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues cambio la presidencia. Después de 20 años que estuviste en la poltrona, como se dice en los equipos de fútbol, después de 20 años das paso a Patricia. Sí, no sé por qué, pero... Hombre, a ver, llevabas a su lado desde 1987. Sí. Tiene un historial que he sacado yo de la prensa, ha sido muy náutica, muy valiente, en salvamento, socorrismo, bueno, ya tenías tus méritos.
Sí, pero yo siempre tengo a la presidencia asociada a Juan José Blanco y yo sigue entrando en la casa y sigo diciendo, buenas, presi, bienvenido a tu casa. Bueno, hay que decir que eres auxiliar técnico sanitario, ¿no? ¿Cómo se llama? Enfermera. Enfermera. Bueno, enfermera. Y que eres directiva del Colegio General de Enfermería y desde este año presidente del Colegio de Enfermería de Huelva. Sí, soy presidenta del colegio. Siempre, bueno, eso te destaca que siempre estás entregado a los demás, a hacer cosas, y a servirse, a servir o a servir sirviéndote. Todo muy bonito, pero son muy necesarias la gente como tú, que desinteresadamente hacen cosas que lo puede hacer todo el mundo, pero que muy poca gente la hace. Es fácil, es muy fácil, te sientes muy bien ayudando. Entonces... Yo te iba a preguntar ahora que cómo te sientes como presidenta de la Cruz Roja, pero me lo ibas contestando ya. Eso es como con mucho respeto, ¿vale? Tengo respeto hacia la institución que lleva tantos programas y ayuda a tantas personas y, claro, te lo tienes que tomar muy en serio. Bueno, yo he leído cifras que no las tengo aquí para no correr, pero donde he buscado información tuya, he leído cifras espectaculares de la cantidad de gente que atendéis, de lo que habéis atendido durante la pandemia, me parece absolutamente espectacular. Lo que pasa es que para no liarme en cifras, pero vamos, lo resumo en una palabra, espectacular lo que hacéis y lo que atendéis. Sí, pero son muchos técnicos y voluntarios los que participan claro, naturalmente. En todo, y claro, y los socios que nos permiten también el seguir atendiendo, ¿no? y aumentando cada vez más. Bueno, pues vamos a empezar el paseo. Y yo te lo pedí personalmente, os pedí personalmente, podemos pasar la primera fotografía, vuestra sede. Así que para los dos, la foto es para los dos. Sí, pues esa es la sede actual de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Huelva. Tiene una historia no muy larga, según me he documentado, se terminó en el año 1986. El arquitecto fue Alfonso Aramburu, una gran persona, muy solidaria. Un abrazo para él. Anda el hombre ahora, él es habitual en el programa, ahora anda un poquito regulón, pero un abrazo. Un abrazo desde aquí para él. Y lo hizo, evidentemente, a título gratuito. Sí, y no solamente eso, sino que también aportó materiales, no vamos a mencionar el origen. Sé que he leído que ese solar donde se erige el edificio de la Cruz Roja fue una cesión del Ayuntamiento de Huelva mucho antes, en 1961, que ahí había un par de casas, lo que hacían esquina ahí, y era un solar de 770 metros cuadrados, pero que, claro, si no había dinero para construir, no se podía construir. Entonces, cuando ya hubo recursos, se pudo empezar con una hipoteca, que se ha estado pagando hasta hace poco tiempo, se construyó esa nueva sede que vino a cubrir las necesidades. Entonces ya se nos ha quedado pequeña. Yo recuerdo de pequeñín, porque mi abuela, y yo viví mucho en casa de mi abuela, vivía en la calle Amado de Lázaro, que está a 100 metros de allí, que ahí había algo de las monjas de San Vicente, había hasta un comedor y una capilla, porque a mi queridísimo Luis Aguilera, compañero en Radio Juventud de Huelva, se casó en esa capilla. O sea que yo recuerdo que ahí había algo de las hermanas de San Vicente, creo que era San Vicente. Cuando nosotros llegamos, que llegamos a la misma vez, a la Cruz Roja aquí, Patricia y yo, aunque la diferencia de edad es evidente, llegamos al tiempo. ¿Evidente a favor de quién? A favor de ella, evidentemente. Sí. Yo le llevo unos cuantos años, no sé cuánto. Yo ya no conocí, yo ya a San Vicente Paúl lo conocí en el lugar donde prácticamente está hoy, ¿no? Que subiendo la Cela de la Cuesta del Paseo de Buenos Aires, y yo ahí no conocí, venía el bar Pepe da Rosa de la enfrente y lo que había en los alrededores. Y la sede yo la encontré cuando llegué en el 1988, que llegué yo a Cruz Roja como voluntario, después de haber estado navegando un tiempo. Me encontré con la sede hecha y magnífica, recién hecha, y la verdad es que es una sede que parece que puede contener mucho, pero ya estamos desbordados, ya tenemos subsedes en la calle Ginés Martín, en la Punta del Sebo, en el Torrejón, pues ya tenemos que repartir la carga porque
porque hay mucha actividad y se precisan esos espacios. Bueno, pues un añadido, pero ya marítimo, me llamó muchísimo la atención el día que estuvimos tomándonos un café los tres y preparando, cuando me hablaste del buque, el Puerto de Palos. Podemos pasar la fotografía y me explicasteis dónde estaba, lo que había que hacer, el peligro que era a veces solo subirse al Puerto de Palos. Bueno, la lancha de salvamento esa, que la verdad es que no se data muy bien el origen, pero sí que he oído que fue doña Pilar Purgar, en su momento alcaldesa de Palos, quien se interesó porque hubiera una embarcación de salvamento en la provincia de Huelva, en la costa onubense. Cruz Roja entra en materia de salvamento marítimo en el año 1971, pero claro, Huelva se incorpora mucho más tarde. Y ese barco, después de haber estar en Punto Pría o estar en distintos emplazamientos para atender mejor las contingencias marítimas que pudieran surgir, ese barco es insumergible. Es un barco que se da la vuelta y se pone de pie como un tentempié. Es un barco que ya está fuera de servicio hace tiempo, es un barco especializado en salvamento marítimo, con 2 motores de 250 caballos cada uno, un buen barco. Pues claro, terminó cuando yo lo conocí y lo tripulé, estaba abarloado a un gánguil en el muelle de la compañía de minos de Río Tinto, por la parte de dentro. Y es un barco que había que llegar a él atravesando pues el muelle. Entonces el muelle era de tablones que tenía un riesgo subir a bordo. Había unos sí y dos no, y entonces había que ir haciendo auténticos equilibrios para llegar hasta el barco sin caerte al agua por los tablones. Eso lo viviste tú también. Y nada, pero nunca pasó nada, afortunadamente nunca pasó nada, y el barco allí pues estuvo un tiempo, después pasó al muelle de Levante. Mientras que yo pude tener allí, pues yo estaba trabajando ya en Estiva y conseguí del puerto que nos dejaran el muelle Levante mientras que no hubiera mercante. Cuando había mercante me llamaban, hay que quitar el barco, ya allí va Juanjo a quitar el barco. Bueno, pues después de estas cosas tan físicas, hay una foto que me ha costado trabajo encontrar, tanto que sabéis que hemos tenido que hacer un cambio en el programa, podemos cambiar la imagen, y es la banda de conetas y tambores de la Cruz Roja. Y a mí el señor que va primero lo conozco de Huelva de siempre perfectamente. Este señor, el que va adelante. Pues yo no tuve el honor sí. Bueno, es que esta foto es antiquísima, ¿eh? Fíjate cómo estaba Zarmascaró ahí, eso era el principio de la calle Concepción, frente a la iglesia de la Concepción. Fíjate que estaba Zarmascaró, inclusive con algo que siempre he criticado mucho que quitaran, con el azulejo que está puesto en la esquina, porque en otros sitios tú vas por otra ciudad y los azulejos se conservan, y aquí los destruimos, y ahí había un azulejo, bueno, inicialmente hace mucho tiempo había 2, pero ahí había uno, y es un día del Corpus, porque fíjate cómo está el suelo con las uncias y el romero, y entonces yo quizás por ser de Huelva y pero vamos, este señor era muy, muy conocido. Ten en cuenta que en la banda de conetas y tambores de la Cruz Roja iba en las cofradías, en la cabalgata de Reyes, en cualquier acto lúdico que había, iba la banda de conetas y tambores de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja es una curiosidad. Antes de estar en la sede en la esquina de Aragón con Buenos Aires, ¿dónde estaba? Yo la referencia que tengo, no sé si tendrá la misma, era donde está la Comandancia Marina, sí. Actualmente donde está la Capitanía Marítima, que estaban antiguos portuarios, sí. Ahí tenía la sede de la Cruz Roja antes de tenerla en el Paseo de Buenos Aires, ¿sí? Ahí estaba, pero yo eso no lo viví. Yo viví... Yo por ahí recuerdo que estaba el dispensario donde íbamos los niños a vacunarnos. Ahí, cerca del dispensario. Estaba el dispensario, luego había algo más, que ahora creo que hay unas viviendas del puerto, y luego estaba lo de que todavía sigue, el tema de portuarios y... Pues entre el dispensario y portuario ahí había un espacio que ocupaba la Cruz Roja. De amargo recuerdo para los niños de mi infancia, porque y es donde nos pinchaban las vacunas y nos ponían pues todo. Allí sigue estando la sanidad exterior, o sea que la historia continúa. Pues mira, hablando de sanidad, cambiamos la foto y Patricia, naciste en el Hospital Provincial. Si cambiamos la imagen, por favor. Ahí naciste. Ya os puse 2 fotos, pero la foto la cambié para que viéramos la banda de cornetas y tambores. Esto fue un antiguo convento de los hermanos Mercedarios, data de 1605 y está construido sobre la antigua ermita de San Roque, porque no sé si sabéis,
supongo que sí, que Huelva tiene dos patronos, San Sebastián y San Roque. De hecho, entras en la catedral y a mano derecha tienes la imagen de San Roque. Se observa que todavía no están las espadañas de la catedral sin hacer. Esto no se acabó arreglando hasta finales de los años 70, porque el terremoto del 68 le afectó bastante. Pero bueno, ya tenía, porque yo conocí el hospital solo con dos plantas, bajo y una planta. Esta se le añadió después, pero las espadañas tardaron un poco más en colocarlas. ¿Qué te parece? ¿Dónde viniste al mundo? Pues bueno, es un sitio emblemático. Después ha sido también universidad. O sea, está siendo universidad. Es universidad. Bueno, inicialmente la cesión de la Diputación fue por 50 años a la universidad. No sé los que le quedará, pero dudo que la universidad lo suelte, a pesar de la cesión. Pues esto sería por el 90, ¿no? 1990, No, por ahí y sería. además lo hemos comentado aquí con dos habituales como son Francis, que era rector, y Sixto, que también... Sixto era vicerrector de la Universidad de Sevilla en Huelva, era el que más mandaba el tema universitario en Huelva. Y lo hemos hablado porque hubo una presidenta de la Diputación que pretendió, omito el nombre, pero vamos, es imaginable y conocido, pretendió que saliera a la universidad, que adelantara la devolución. Si digo presidenta no es muy difícil porque nada más que ha habido una. Bueno, ha habido dos, pero la que tú te refieres... Sí, bueno, perdón, sí, pero la otra es de antes de ayer, la otra es de antes de ayer. Y se negó, era Francis rector y dijo que se negó en rotundo, que tenía una cesión por 50 años, que además la universidad le había echado muchísimo dinero para adecuar y para arreglar y que esta zona para mí también es muy carismática, porque ya os he dicho al ver lo vuestro que mi abuela vivía y el negocio de mi padre estaba muy cerca de la Plaza de la Merced. Entonces la Plaza de la Merced pues era el sitio donde los chiquillos jugábamos a la pelota y los jueves había concierto de la banda municipal porque había un templete que se quitó. No sé si ahora pondrán, por lo menos ahora ya han hecho algo bueno, y es ponerlo a nivel... Sí, se ve que es como debe haber estado siempre. Porque lo que era, era impensable que hicieran el batiburrillo que hicieron, que parecía una etapa del Tour de Francia, subiendo y bajando. Los niños no podían ni jugar en ese... Perdió utilidad completamente. Y ahí pues ya se celebraban las fiestas de la cinta. En la Semana Santa las cofradías que estaban en la catedral, pues era un sitio muy saetero, los propios balcones del hospital. La verdad es que la Plaza de la Merced, un sitio muy taurino, ha dado muchos toreros, y todavía la banda sinfónica, cuando hay corridas de toros, salen de la Plaza de la Merced tocando un pasodoble hasta la puerta de la Plaza de Toros. Bueno, pues podemos cambiar de fotografía. Esta es, ¿no la conoces, Patri? Supongo que es la calle Rascón. Es la calle Rascón, efectivamente. Y en la calle Rascón viviste. Sí, bueno, casi nada, al principio, cuando era muy pequeña. Y lo que sí me acuerdo de ahí, pues yo iba a ver a mi madrina, que vivía en un patio de vecinos, que es donde había conocido a mi madre, y en ese patio de vecinos había señores mayores que compartían casi de todo, y jugábamos a la maririquita, a los cromos. La señora esta, la madre de mi madrina, me enseñaba muchas cosas. Te he puesto esta foto, y a Juanjo también, porque es una calle Rascón ya desconocida. Mira, hay sitios míticos como Gestoría Palma, de mi querido y buen amigo Luis Palma Lucas, que ahí a la izquierda. A la derecha está la entrada del Círculo, porque el Círculo los socios entraban por la calle Ricos, pero los que íbamos solos a tomar una cerveza, unos riñones al Jerez riquísimos, que ponía Milagro, que era la cocinera, y Juanito, el camarero, pues entrábamos por aquí. Y luego fíjate que está Loren, del amigo Lorenzo Rodríguez. Frente estaba un bar mítico en Huelva, que era la Cervecería Viena, de Ramón López. Hasta hace poco tiempo ha existido. Sí, hasta hace poco tiempo, pero ya en los últimos años no tenía la prestancia de tertulias que había, porque era el último sitio de aquí del centro de Huelva donde había tertulias de personas, eran mucho mayores, más mayores que yo, porque yo solía ir a tomar café a él, porque como yo trabajaba muy cerca del Viena, iba a tomar café ahí. Y aparte de otra anécdota del Viena de desayunar, yo mi juventud la he pasado en el Club Atlético Veracruz.
equipos de fútbol, de baloncesto, de vóley, y Manolo Sánchez, que era el alma mater y muy católico practicante, pues pretendía que todos los deportistas comulgáramos. Entonces la solución era la misa de 9 en la Concepción, y la solución para que se comulgara era ir en ayunas a la misa de 9, y de la misa de 9 venir todos al Viena, donde había el desayuno para los 40, 50 o 60 que jugábamos esa mañana, unos al fútbol, otros al baloncesto, otros al vóley, y nos invitaba al desayuno, y eso hacía que fuéramos en ayuno y que comulgáramos. Es una anécdota que ahora se verá un poco estrambótica, pero que en aquella época Manolo fue una figura en Huelva muy querida, movió mucho el deporte. El Veracruz era una sociedad deportiva magnífica, vinculada a la oración en el huerto. Bueno, yo qué voy a decir, si estuve allí muchísimos años en el Veracruz, pero vamos, me ha parecido simpática esa anécdota. Y allá al fondo la cafetería La Española. La Española, sí señor. Las primeras cafeterías en Huelva Lojosa fueron La Española y el Pelayo. Sí. Yo tengo una anécdota de esa cafetería. Un día íbamos a una boda de mi querido amigo Andrés Morano, y estábamos sentados, éramos 2, 3 del Veracruz, y había 2 personas en la mesa de radio. Yo, ¿de qué conozco yo estas 2 personas? ¿De qué conozco? Hasta que se me encendió la bombilla. Y era Jean Sever y Maurice Ronet, estos 2 actores franceses que estaban rodando una película en Puntombría. Hombre, Jean Sever, que hizo Juana de Arco, Buenos días, tristeza, y Maurice Ronet es un actor francés. ¿No recordáis la cara de los 2? Yo, perdona mi incultura cinematográfica, pero ahora mismo no me pongo cara, pero seguro que he visto la película, Juana de Arco, lo hemos visto todo. Cuando terminemos y veáis ahí en el chino, hombre, Maurice Ronet puede que, pero Jean Sever era una delicia. Buenos días, tristeza, le hizo ella, aquella película que escribió François Sagan, y los teníamos allí en la mesa de al lado, y es que estaban rodando una película en Puntombría. Bueno, cambiamos de foto y cambiamos de dónde vivía. Esto, aunque no te lo creas, La Orden. Ahí hemos vivido los 2. Los 3. Hemos vivido los 3, ¿verdad? Los 3. Me refería a Patricia y a mí, pero bueno. Sí. Es verdad que tú te fuiste para allá. Yo cuando me casé no había manera humana de encontrar un piso en Huelva, y la Caja de Ahorro acaba de hacer 6 bloques en la calle Legión Española, que ahora está llena de casas, pero entonces era lo único que había, las 6 casas. Tú viviste en Diego Morón, ¿no? Yo en Diego Morón, sí. Diego Morón fue lo primero que se hizo de la Orden. Tú, cuando decían, aquí van a hacer una barriada, me acuerdo una vez que fuimos a ver en un paseo que estaba para la cinta, y nos asomamos, y lo que realmente se veía era una sola calle, que era Diego Morón. Luego ya se hizo, yo me acuerdo que allí estaba el bar, La Góndola era el bar, que era el bar Góndola, Bar Góndola, y luego ya se puso el hospital Blanca Paloma, y la verdad que la Orden ha llegado a ser otra ciudad. Pues sí. Yo me acuerdo de asomarme al balcón y no había nada. O sea, era olivo, olivo, olivo por delante, y olivo y olivo por detrás. No había absolutamente... Cuando yo, mira, si tienes localizados los bloques donde yo viví, que están en la cuesta abajo de la Orden, pues no había absolutamente nada. Solo en la esquina arriba estaba el Piranchero. Uy, sí. Y uy, sí, mira, dice, uy, sí, o sea, ya hemos ido conocerías todo, ya conocerías tú el Piranchero. Sí. Y entonces no teníamos nada ni por delante ni por detrás. Por la tarde era muy agradable, porque pasaban las cabritas y con las campanillas. Yo viví en los bloques de Príncipe Juan Carlos, muy cerca donde el fantasma de la Orden, donde aparecieron esas voces y esos golpes. Vamos, que por aquello se convirtió en una feria por la tarde, noche, tuvo que intervenir hasta la Policía Nacional, bueno, entonces Policía Armada, porque allí se formaban unos cacaos con el fantasma hasta que descubrieron que era una chica dando golpes debajo de la mesa. Léete de vez en cuando una cosa, escribe un común amigo que es Francis, y que publica en las prensas digitales, que son misterios y leyendas de Huelva. Y todas estas cosas, de hecho ya en el programa que han estado aquí ya han comentado 2 cosas, y se ha comprometido a hacer un programa solo comentando misterios y leyendas de casas ocultas de Huelva. El primer día comentamos la casa donde está el colegio farmacéutico, ¿sí? Sí. Que allí, Casa del Diablo, ¿no? Casa del Diablo, que tiene las 2 bocas de los diablos en la fachada todavía. Sí. Que allí nos explicó él que
que el diablo le encargó una capa a una señora y la señora se murió sin hacer la capa, entonces la condenó a seguir, después de muerta, todas las noches a hacer el ruido de la máquina de coser para la capa y que se escuchaba el ruido de la máquina de coser de la capa. Esperemos que la cosiera pronto. Que terminara pronto. Bueno, pues podemos pasar de fotografía. Esta es para ti, Patri. Ese es tu colegio. Ese es el Santo Ángel, la parte del Conquero. Sí. Ay, qué buenos recuerdos. Ahí aprendí mucho, pero me lo pasé también muy bien. Y yo tengo una foto, pero ya la había puesto en el programa. Se la puse a nuestra amiga Lola Lazo cuando vino, que también había estado ahí, de la Virgen de Fátima. Y está la imagen de la Virgen de Fátima en esa misma puerta. Que yo no sé esa puerta, yo el colegio sí, porque yo estudié magisterio junto en el Chalet del Sordo, el que estaba arriba, o sea, estudié magisterio a 200 metros de esto, pero claro, no entrábamos, y mucho menos si éramos niños, no entrábamos nunca allí, entonces lo que no sé es esta fachada a dónde daba, si daba a Manuel Ciuró, a un lateral o a dónde daba, no lo sé. No sé, ¿tú te acuerdas de eso? Pero sí me acuerdo que era un edificio precioso, muy bonito. Yo creo que esa era la principal. También viví el Colegio de Santo Ángel porque yo estudié 2 asignaturas que me quedaron colgadas de COU en el Instituto La Rábida. Frente. Y en el recreo y lo que no era el recreo, pues nos íbamos allí a la verja a sentarnos o a hablar con las chicas que podían acercarse. En aquella época, 18 años, pues era la época, era el momento. Pero eso no identifico exactamente esa fachada donde da, porque ahora yo vivo en Villa Conchita. Desde mi casa, de la ventana de mi casa, yo veo el Colegio Santo Ángel. Que Villa Conchita está donde estaba la escuela de magisterio, el Chalet del Sordo. Sí. Chalet del Sordo, que el otro día, hasta no le presto mucha atención a los comentarios en la red social, pero había una foto del Chalet del Sordo y una persona dijo: se tiró como todo lo que hay en Huelva, a tirar, contra más cosas tiremos mejor, así sí. Y digo, mira, aquí le tengo que contestar. Digo, mire usted, señora, la madrugada del 7 de diciembre del año 63, porque yo estaba estudiando, y menos mal que fue de madrugada, sino una masacre, una tromba de agua y viento derrumbó toda la techumbre del edificio. O sea, que no se tiró queriendo, ni para construir, ni para no construir. Aquello, si hubiera pasado de día, hubiera sido una auténtica catástrofe. La destrozó por completo. Bueno, pues despidiendo a los cabezos como fondo, eso que yo defiendo en todos los programas, que los mantengamos, esa seña de identidad de Huelva que cada vez va quedando menos, al final lo van a vender por cajita como los mazapanes de Navidad. Bueno, pues vamos a ver algún domicilio tuyo, Juanjo. Vamos a ver. Vamos a cambiar de imagen. Ese te sonará, ¿no? Me recuerdo de Carmen, Regimiento de Infantería Granada número 34. Sí, señor. Después de la calle Alfonso XII, donde estuvimos circunstancialmente, como se prolongaba el tiempo, pues le dieron a mi padre la posibilidad de vivir, a mi padre, a mi familia, mi hermana Milagro, mi madre, mi padre y yo, y de vivir en ahí al frente, a la izquierda, había 2 casas, hacían esquina. Arriba vivía el coronel del regimiento, y abajo pues vivíamos mi padre, bueno, mi familia, compartiendo la casa, la cocina, con otra familia. Afortunadamente eran compañeros de la academia, el capitán Rivero y mi padre. Y ahí estuvimos también hasta que por fin conseguimos vivir los países militares. Esa entrada es la entrada, a la derecha estaba el cuerpo de guardia, sí, los calabozos, y a la izquierda estaba la cantina, una cantina de oficiales. Y ya tras pasar esa entrada estaba el gran patio, que todavía existe. Porque ese edificio no existe. No, ya no existe. Afortunadamente, yo he estado, en su momento yo no pude hacer estudios universitarios, porque no había aquí universidad y en mi casa no había medios para que me fuera a Sevilla a estudiar. Aquí se podía estudiar magisterio y comercio, que es lo que hice. Bueno, y perito de mina, pero no estaba yo mucho por meterme en la mina. Y luego me matriculé de inmediato y he estado 8 años en el aula de la experiencia, y la verdad es que se han recuperado muchas cosas, toda la zona donde está Unirradio, porque me estuve haciendo allí Unirradio, donde está Ciencias de la Educación, todo aquello se ha mantenido mucho. Eso es la zona de reclutamiento número 22, después estaban las compañías, y después en el otro sitio yo conocí ahí cuando yo era pequeñito, 6 añitos, 5 años y medio. Y había vaquerizas con sus vacas que suministraban la leche para el desayuno, para el cacao con leche y viene con mantequilla que daban allí a la tropa. Era una pequeña ciudad que era autosuficiente casi. Y la verdad es que me encantó a mí también que ese lugar, que había sido un lugar de militar, se convirtiera en un lugar de cultura, ¿no?
Yo lo visitaba bastante porque ya sabes que yo, aunque la mili la hice en el 4 de Artillería en Cádiz, pero lo hice en la batería A15 del Picacho, que dependíamos, el gobierno militar dependíamos aquí, y teníamos que venir aquí a distintas cosas. Y yo recuerdo que venía con alguna frecuencia al cuartel. Teníamos que venir porque había cosas que era más fácil hacerla aquí que ir a Cádiz a hacerla, que es donde estaba la plana mayor del 4, no se me olvida, 4 mixto de artillería. Mucha gente ha pasado por ese cuartel de aquí de Huelva haciendo la mili. Muchísima. Entonces se puso muy de moda lo de irte voluntario. De hecho, porque había destino. Claro, de hecho yo me fui voluntario. Ya a mí hasta me habían tallado, pero de pronto me aterrorizó la idea de que me tocara la Marina, que me mandaran a Ceuta o Melilla, que me tocara la Legión, que ya te tocaba también. Lo que pasa es que ellos estaban, me parece que eran 14 o 16 meses y los voluntarios estábamos 24. Digo, pues mira, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y ya a la carrera, casi sobre la bocina, me fui voluntario al 4 con la coincidencia de que en esa época se comenzó a rebajar el servicio militar. Los 24 los rebajaron primero de golpe a 20, luego de 20 a 16. Sí, y en 16, y el último mes, que era diciembre, nos dieron permiso. O sea que aun estando todavía no licenciados, pero en noviembre nos mandaron para casa. Claro, ya la gente empezó a elegir porque es cuando empezó a mandar masivamente a la gente a África. En fin, todavía estaba el tema de Guinea, de todas aquellas historias tan... Pues yo, a pesar de ser hijo de militar, hice la mili en el último minuto, con 5 prórrogas y 2 de gracia, y al final me metí en la instrucción militar para la Reserva Naval, en la Escuela Naval Militar de Marín, y ahí salí egresado. Después de 5 meses de durísima instrucción y durísimos estudios, salí de alférez de fragata y me fui, saqué el número 1 de la promoción, pero no porque a mí me gustara mucho estudiar, sino porque yo quería irme a Cádiz, al mando anfibio, que tenía que llevarse a la punta de San Felipe los barcos en el pleno Cádiz. Y yo quería estar cerca de Huelva, lo más cerca, y Cádiz era lo más cerquita que había, y me acuerdo de eso perfectamente. Bueno, pues podemos cambiar la imagen, y esta fotografía también me la has pedido tú, el Hospital de los Ingleses. Solo había ido de la ventana de los pabellones militares, en la casa de mis padres daban al cabezo, de atrás, donde estaba el hospital, y el hospital pues era mi vista que yo tenía por la mañana cuando abría la ventana. Era el Hospital de los Ingleses, que jugábamos, recuerdo yo, los chiquillos y de los pabellones, jugábamos en el cabezo, en la plataforma esa al fútbol, bajábamos muchas veces a recoger la pelota allá donde estaba casi la Alameda Sunday, y después en verano, esto que no salga de aquí, le damos fuego al pasto para que y salía el hombre de allí, el jardinero del hospital, con la manguera a apagar el fuego para que no se... Tú sitúas, Patri, tú sitúas dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está el Corte Inglés ahora? Sí. Exactamente. Esto había estado muchos años en la calle San Andrés, donde luego estuvo el Colegio Francés primero, era el Hospital de los Ingleses, y estuvo hasta 1975. Este estuvo en activo hasta 1975, del 31 al 75. Yo, del Colegio Francés, que hemos hecho un programa especial, porque cuando cumplió los primeros 100 años, mi nieta está en el francés, entonces me dijo, bueno, vamos a hacer, ¿por qué no nos hace y le hicimos un programa especial? Antes estaba en la calle General Bernat, que es la calle La Fuente actual, allí estaba el Colegio Francés, y de ahí pasó al San Andrés. Allí sí lo conocí yo muchísimo. En la época mía de estudiante, cuando yo pasaba para magisterio, estaba el Colegio Colón, estaba el francés. Donde yo estaba, en el Colegio Colón y el colegio el francés, el instituto, el magisterio, sección femenina, era la zona, el Santo Ángel, era la zona, digamos, un poco universitaria. Académica, la zona académica. La verdad es que nosotros subíamos muchas veces a verlo porque era atractivo, respiraba un ambiente distinto, y alguna que otra vez he ido a ver algún enfermo, porque yo tenía parientes que trabajaban en la compañía Río Tinto, y alguna vez sé que fuimos a ver al tío Miguel, y pasaba igual que en la Casa Colón. Yo a la Casa Colón podía entrar porque tenía una tía que era planchadora y le planchaba a los ingleses, les almidonaba los cuellos y las mangas. Y entonces cuando decía, Dieguito, que vamos a llevarle, ella vivía en el barrio obrero, yo la esperaba en la puerta y podíamos entrar, y era otro mundo. Revistas de color, caramelo, un mundo diferente.
Bueno, pues vamos a cambiar de foto y esta te la he traído especialmente a ti, como marinero. Esto lo saco de mi libro sobre el mayor William Martin, el hombre que nunca existió, en un capítulo que se llama Buques extranjeros en el puerto de Huelva. Y el Gaeta era un buque italiano que dijo que se averió a la entrada de la ría. La avería consistía en que cada vez que salía un buque inglés cargado de mineral, antes de salir del canal del Padre Santo, aunque luego la prensa decía en aguas internacionales, estaban los Stukas bombardeándolo, como hicieron con el Baron Newland o con el Sarah Stone, y entonces la gente, como no sabía, que creían que era que tenían miedo a salir porque la Royal Navy estaba esperando a los barcos ingleses para llevarlos hasta Gibraltar y de Gibraltar hacer los convoys. Claro. Le decían el Cagueta. Era el Gaeta. En vez del Gaeta, el Cagueta. Y entonces un barco, para los que hemos estudiado este tema de la guerra mundial aquí en Huelva, porque hay que ver lo que había en Huelva en la guerra mundial. Esto era Casablanca. Era un centro de espionaje, coincidían ingleses, alemanes y los que llegaban por Río Marítima, como los italianos del Gaeta, que este barco venía cargado de chatarra, he leído que venía cargado de chatarra y evidentemente era objetivo de la Royal Navy y no podía pasar por el estrecho. Pero no se movía de ahí, pero a pesar de que alegaron, me imagino que con la complicidad, España y Huelva era germanófila, con complicidad, porque si no era muy fácil demostrar que no tenía ninguna avería. Evidentemente, España era germanófila al principio, después fue aliadófila, porque cambiar de opinión no es una cosa de ahora. Cuando hundieron el Saraston y bombardearon el Baron Newland, pero muy cerca, tengo el recorte de prensa del ABC diciendo que había sido hundido en aguas internacionales. Pero ya la protesta del gobierno inglés hizo que retiraran el barco de ahí y lo llevaran hacia la zona, tú lo conocerás mejor que yo, hacia la zona donde estaba Astilleros o algo por el estilo. Sí, este barco primero lo fondearon en la Cascajera, que es frente al monumento. Ahí está la Cascajera. Después pasó a descargar al muelle de Levante, se le descargó la chatarra porque si no, no había, eran coches usados, tengo yo leído, y después fue a fondear frente al muelle de Levante, donde está la isla de Salté. La isla de Bacuta, frente a que había un amarradero. Y después pasó al muelle norte. Y en el muelle norte es cuando terminó el conflicto, porque se rindió Italia, fue en el 43, y entonces este barco, como temían que fuera utilizado por las fuerzas aliadas, pues fue objeto de un sabotaje ahí en ese muelle. Fue saboteado en la hélice para que no se pudiera mover. Eso está por ahí escrito, lo he leído por ahí. Yo ya te digo, yo en el libro mío de William Martin tengo un capítulo entero dedicado a buques extranjeros en el puerto de Huelva, porque es increíble lo que había. Esto era una pequeña Casablanca y me dicen, oye, ¿y había café de Ricky? Digo, sí, el Cabaret Bahía o el Rocío, uno de los dos. Porque Jesús Gómez Arsencio, el poeta, era jefe de redacción del diario Odiel, alemán, y era el que de alguna manera se currelaba a los extranjeros para ver qué sacaba, qué no sacaba. Vamos, el café de Ricky. Pues ese barco era un buen barco para la época, es un barco de un desplazamiento de más de 5.000 toneladas. Es un barcarrón de aquella época. Como marinero que eres. 4 bodegas, 2 bodegas a proa, 2 bodegas a popa, puente en centro, un buen barco. Y después el Saraston, que fue el que... El Saraston lo hundieron. Lo hundieron porque de aquí avisaron a la Luftwaffe de que estaba saliendo un barco cargado de mineral de cobre para Inglaterra. Salían dos, el Saraston y el Baron Newland. Uno escapó. Sí, pero escapó gracias a los prácticos, que se arriesgaron a que el barco en el propio canal del Padre Santo diera la vuelta. Y se escapó, tuvieron solo algunos, pero el Saraston... Es más, inclusive pensaron que podían venir de una base aérea en Jerez. Y también insinuó los ingleses que del pequeño campo de aviación que teníamos donde venían los aviones en Colombina, ahí cerca de la pista donde está la fábrica, que podían haber salido de ahí, de la propia Huelva. Sí, porque entonces pues aquí éramos muy amigos de los alemanes. España era neutral, a efectos bélicos, pero tenía sus preferencias. Marcadas preferencias. Patri, esto es una petición tuya, vamos poniendo uno a otro, cambiamos la imagen y en esto me lo has pedido, dice que forma parte de tu
de tu infancia. Sí, yo creo que de muchas personas de mi generación, porque... El Parque de los Monos. Y al Parque de los Monos, de la Mona Juana, era lo típico, pobre animal, ¿vale? Que yo reconozco que lo tendría que pasar mal. Pero las palomas, los patos, no me acuerdo de esa imagen. Después te ibas al puerto y era... Yo es que ahí he vivido, las colombinas estaban ahí. Hasta el año 65 las colombinas, las casetas de baile estaban exactamente ahí. La del Círculo, la de la Tertulia del Litri, una particular que se llamaba San Remo, que era las que podíamos ir los que no éramos socios de esos sitios, y luego eso se extendía por lo que es Muelle de Levante, donde estaban los cacharritos, los puestos de ponche, pero vamos, lo lúdico de los bailoteos, el baile de gala, que en los barcos de guerra, en el Churruca, que venía todos los años, se celebraba un baile de gala en el Churruca, que lo organizaba la Armada, y otro que lo organizaba el Círculo aquí en este mismo sitio, alrededor de la fuente. Pero bueno, pues yo, mira, a lo mejor esa niña que va por ahí corriendo eres tú. Más o menos, seguro. Sí, y después íbamos a ver a mi padre, que era mecánico naval, y nos acercábamos al puerto y lo veíamos también, porque hacían guardia de 24 horas y lo queríamos ver. Vamos a cerrar ya con la última de las fotografías. Esta va para ti, Juanjo. Las cocheras del puerto. Son las antiguas cocheras de locomotora, y detrás podemos ver el antiguo almacén general del puerto, que ahora, por aclararlo, lo que se llama ahora las cocheras era el almacén general, y sí. Las cocheras es el centro de recepción y documentación del puerto de Huelva. Yo es que viví desde el puerto toda la restauración de los edificios y su puesta en valor. En este primero que vemos aquí, que tiene 3 crujías, fue Pepe Checa, el arquitecto, quien lo remodeló, y en una parte aloja, bueno, la mitad aloja el archivo histórico del puerto de Huelva, que dirige que vaya archivera tan fantástica, Ana Mojarro, es magnífica. Me ha ayudado, ha venido al programa y me ayudó muchísimo cuando yo estaba escribiendo el libro, en el capítulo de los buques de entrados y salidos en el puerto. Ana es una persona encantadora. Pues sí, así es. Y ella es la alma mater de ese archivo. Eso, cuando se empezó a tener esa sensibilidad de guardar las cosas, ella fue la que puso en pie el archivo histórico del puerto, y ahí está alojado, y se han salvado muchísimas cosas muy interesantes. Y después la parte de la recepción, que es una interpretación del puerto, y comentar que en aquella época, el puerto de Huelva, en aquella época, año 1920 más o menos, que primera parte del siglo XX. Esto se construyó en 1912. 1912, sí. Pues en esa época el puerto de Huelva daba todo tipo de servicios, no había empresas auxiliares, era un puerto de herramientas, daba todo. Daba las grúas, daba el arrastre de vagones de mineral, y entonces las locomotoras eran propiedad de la autoridad portuaria, entonces era la Junta de Obras del puerto. Y aquí es donde se hacían los mantenimientos, se entraba por un lateral, se giraban con unas plataformas, era una cosa importante y curiosa de conocer cómo funcionaba la cochera esa. Y al final se pudo recuperar, porque eso en un momento que estaba para demolerlo. Hoy tienes un espacio con 730 metros y gradas movibles y 256 asientos. Eso es la parte de atrás, Diego. Eso es Sí. Ahí hay un espacio escénico que se gestó siendo presidente del puerto Marín Rite, y yo lo viví en primer plano, y fue una idea de cultura. Estaba Juan Oña, entonces de delegado de cultura. Dice, aquí podemos hacer un espacio. Perdona, me empieza a nombrar y veo que ha pasado todo el mundo por aquí. Marín Rita ha pasado por el programa, Juan Oña ha pasado por el programa. Solamente quedamos nosotros dos. Bueno, ya habéis pasado por el programa. A mí es un sitio que me encanta por la comodidad de aparcamiento cuando tiene que... Y voy muchos actos culturales allí porque efectivamente, como tú bien dices, aquí primero está lo de recepción, donde hemos firmado, ahí firmé yo con Pilar lo de la Fuente de las Naciones. Una gran satisfacción mía y mi agradecimiento. Y de todos los que nos gusta. Y mi agradecimiento máximo a la autoridad portuaria por lo que colaboró Pilar desde el primer día. Bueno, pues hemos acabado el paseo. ¿Qué os ha parecido? Muy bien, ha sido un paseo intenso, ¿eh? Bueno. Por el pasado y
el presente. Yo sobre todo lo que quiero, y si vosotros queréis añadir algo, es destacar lo que hace la Cruz Roja, lo que aporta la Cruz Roja y la necesidad de ayuda que tiene la Cruz Roja de todos nosotros. Yo les dejo la palabra a ellos para que se despidan y para que cerremos el programa. Que sea mi presidenta la que dé el mensaje. Imagínate que vas a hablar por teléfono, como hacías tú hace tiempo. Cogía el teléfono, ¿no? Bueno, sabemos que hay mucha necesidad en todos sitios. A nivel internacional colaboramos, pero a nivel local también. Entonces, cualquier persona vulnerable o en riesgo de exclusión o con necesidades con alguna discapacidad o cualquier... acudimos a tantas personas y atendemos a tantas personas que es difícil. 150 programas dan para ayudar a muchas personas. Entonces, necesitamos socios, pero necesitamos sobre todo voluntarios que tengan ganas y tiempo y vengan a la Cruz Roja, se acerquen a nosotros para sentirse bien. No es para sentirse mal, se van a sentir bien ayudando a los demás. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Lo que hayamos podido aportar en beneficio y la palabra no es publicidad, en hacer llegar a todo el mundo lo que es la Cruz Roja, estamos encantados. Como siempre, muchas gracias, os espero el próximo viernes y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.